¿Sabías que Géminis no es solo un signo? En realidad es un doble signo. Es la historia de dos hermanos que desafiaron a los mismísimos dioses. Si quieres saber la historia de Géminis, bueno, vamos a ver. Hola, soy el Capi Roberto Trevi y hoy vamos a ver uno de los signos clásicos. Acuérdate que hemos visto los 88 signos, estamos viendo uno por uno, pero hoy vamos a ver uno de los signos clásicos. También los signos clásicos de Aries a Piscis tienen su propia historia, tienen su propio mito. Y vamos a ver hoy el mito de Géminis y la reina Leda. Y como todo mito, érase una vez que estaba la reina Leda, que se encontraba en el palacio con su esposo el rey Tindaro, el rey de Esparta. Bueno, sin duda Leda era una mujer bellísima, pero le gustaba pasear por su lago porque en este hermoso palacio tenía su lago. Pero mientras que ella paseaba por su lago, el dios Zeus, que es el dios del cielo y el dios del trueno, la vio y todas las tardes la veía y estaba enamorada de la reina Leda. Y dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer para seducirla a esta mujer tan bella? Y entonces, sin duda, como todos sabemos, el dios del Olimpo era famoso por todas sus andanzas y sus desenfrenos sexuales. Pero sucedió una noche de luna llena, mientras que la reina Leda paseaba por el lago, al borde del lago, Zeus, queriéndola seducir, se transformó en un cisne y se acercó, llegó al lago y la reina Leda lo vio y dijo, ¡wow! ¡Qué hermoso cisne! Y el cisne jugueteando se fue acercando a ella y empezaron a juguetear. Y entonces ella acariciándolo y él abrazándola así, y poco a poco entraron en este juego. Y entonces, sin duda alguna, Zeus tuvo relaciones con ella y quedó embarazada. Después Leda se regresó al palacio y llegó a sus aposentos y estaba el rey Tindaro, el rey de Esparta. Y entonces estuvieron juntos y tuvieron relaciones sexuales. Y entonces esa misma noche tuvo dos encuentros y de los dos se quedó embarazada. Y obviamente pasaron 9 lunas, como siempre pasa, y después la reina Leda tuvo a bien poner 2 huevos. De estos 2 huevos nacieron sus 4 hijos. De un huevo nació Pólux y Helena, que en el tiempo fue Helena de Troya. Y del otro huevo nació Clinemestra y Cástor. Unos eran obviamente mortales y los otros eran inmortales. ¿Por qué? Porque eran hijos del mismísimo Zeus. Después de los 9 meses, el rey Tindaro se enteró de la osadía del dios Zeus. Obviamente se enojó de sobremanera porque en el acto se involucraba a su esposa, la reina Leda, y vivió un momento de ira extrema. Pero al rato se calmó y pasó el tiempo y crecieron las hijas, se juntaron hijos e hijas, pero las hijas, cada una de las dos, tomó su propio camino. En el caso de Cástor y Pólux, ellos siempre estuvieron juntos, aunque uno era mortal y el otro era inmortal. Eran inseparables, crecieron juntos, vivieron juntos toda la vida. Ellos dos eran conocidos como los dioscuros, así los conocían, mientras que Cástor se dedicaba a la doma de caballos, le gustaba jugar y domar caballos. Pólux se encargaba de enseñar boxeo, técnicas de boxeo y siempre un aspecto más violento, mientras que el otro era muy tranquilo. Ellos dos, Cástor y Pólux, trabajaron en muchas odiseas
en muchas aventuras, aventuras de aquella época. Una de las aventuras más famosas fue cuando estuvieron como parte de la tripulación de los argonautas. ¿Por qué? Jason y los argonautas los llamaron para que fueran a recuperar el vellocino de oro. En otra ocasión, los gemelos viajaron a un país gobernado también por dos hermanos, Idas y Linceo. Idas, cuando llegaron a ese país, asesinó a Castor con una lanza. Y Pollux, a pesar de que también estaba herido, respondió matando a Linceo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Zeus? Intervino y mató a uno de los hermanos llamado Idas. Bueno, ya se había muerto su hermano y Pollux rechazó su condición de inmortal si es que no podía compartirlo con su hermano Castor, porque eran inseparables y obviamente uno había muerto y se iba a ir a los infiernos. Y entonces, ¿qué es lo que le pidieron al dios Zeus? Que estuvieran siempre juntos para compartir su inmortalidad. Y entonces, lo que hizo Zeus les concedió que estuviesen juntos 6 meses en el reino de los vivos y 6 meses, o sea, la mitad del año, en el reino de los muertos. Y así permanecieron por 6 meses en el reino de Hades, el reino del inframundo. Muy bien. Y entonces así fue por toda la eternidad. Este es el mito de Leda y sus dos hijos, Castor y Pollux, y las otras dos hijas, Clitemnestra y Helena. Muy bien, ahora este mito le vamos a dar su interpretación astrológica. Bueno, como todos sabemos desde la mirada astrológica, la palabra clave del signo de Géminis es yo pienso. Y vamos a analizar este signo. Acordémonos que Géminis es doble. Estamos hablando de dos signos, un niño y una niña. Esto lo podemos ver en muchísimos símbolos, como por ejemplo en el Géminis o en Adán y Eva, en muchas cosas. O sea, siempre esa dualidad geminiana. Y esa dualidad tiene su propia polaridad, su división, y al mismo tiempo estos Géminis, estos símbolos de Géminis, nos habla de dos hermanos. Entonces, ahí estamos hablando de esa naturaleza dual. Géminis es el signo más dual. Géminis es el signo más cambiante. ¿Por qué? Porque en su propia naturaleza está un niño y una niña. Y vemos que el símbolo de Géminis es como el número 2 romano, que estamos hablando de dos personas. También esto nos habla, podemos hacer Géminis con medios círculos, esa unión. Bueno, vamos a analizar el mito desde la mirada astrológica y entonces aquí vemos cómo un dios, Zeus, se mete en relación con una humana, la reina Leda. Ella tenía su esposo y llega Zeus como su amante, llamémoslo así, en forma de cisne, y esa noche tuvo dos relaciones. Entonces nos habla que este juego entre lo humano y lo animal se fue dando hasta tener relaciones sexuales. Y entonces estamos hablando de la primera relación humana con animal, que sería el primer acto de zoofilia, estar animal con humano. Y aquí vemos otra vez la dualidad, lo humano con un animal y lo humano con un dios, con Zeus. Y entonces de esto nacen dos huevos y en cada huevo tiene a dos niños, un niño y una niña. Otra vez el signo nos está hablando de esa dualidad. Y entonces, en otra parte del mito vemos que el rey se enoja mucho porque se entera que su esposa tiene relaciones con el dios, pero al rato le llega la calma cuando sabe que dos de esos hijos son de él. Y aquí vemos nuevamente la dualidad de Géminis. Por un lado se enojó mucho y al rato estaba todo en paz. Esto nos habla de los contrastes naturales del signo de Géminis, el signo de la dualidad. Por otro lado, también podemos ver desde la mirada del tarot que el arcano del tarot de los amantes es regido por el signo de Géminis. Y entonces vemos que en la figura del tarot está
una parejita y arriba de ellos hay un ángel como apuntando la flecha a uno de los dos. Por eso en el arcano del tarot los amantes que son regidos por Géminis tienen como palabra clave la elección, porque Géminis nos habla de ese elegir a uno o a otro. También la historia nos habla de que las hermanas, aunque eran las dos mujeres, agarró cada quien su camino, otra manifestación geminiana. Y en el caso de los hermanos Castor y Pollux, estuvieron juntos. Y entonces aquí vemos ellas separadas y ellos siempre juntos. Ahora, otra manifestación dual fue a lo que se dedicaba Castor y Pollux, mientras que uno se dedicaba a la guerra, el otro a domar caballos, tranquilo. Por otro lado, en el caso de las hermanas, una de ellas fue Helena de Troya. Dicen el mito que Helena de Troya fue la mujer más hermosa de la tierra, diríamos como Miss Mundo, pero curiosamente a ella no le gustaban los hombres. Ella tenía preferencias por su mismo sexo. Nuevamente encontramos una naturaleza dual o de unión, mientras que a la otra hermana Clitemnestra, a ella vivió en paz, mientras que una desató la guerra, otra vivió en paz. Y entonces una con su pareja y otra fue esa preferencia del lesbianismo. Por otro lado, desde la mirada de astrología china, el signo de Géminis tiene que ver con el signo del caballo. Y si vemos cómo son los caballos, son muy nerviosos, siempre andan así como muy inquietos, muy rápidos. La naturaleza marcada de el signo de Géminis. Y ya por último, un hermano era mortal, mientras que otro hermano era inmortal. Bueno, la historia, esta pequeña historia, este pequeño mito, nos habla de esa gran dualidad del signo de Géminis. Y cuando el Sol está pasando por el signo de Géminis, va a haber esa dualidad. Pero por otro lado, como sabemos que en una carta natal están los 12 signos, cuando encontremos en el signo de Géminis algún planeta, ahí vamos a ver esa manifestación tan dual. La historia nos habla de que Castor y Pollux se fueron a otro país donde estaban otros dos hermanos. Y estos dos hermanos, uno de ellos mató a Castor, mientras que Pollux mató al otro, y a fin de cuentas, nuevamente la historia nos habla de esa dualidad. Son dos hermanos que van a otro país, que se encuentran a dos hermanos, uno de ellos mata al otro, y mismo Zeus con una lanza mata al otro. Ahora, viéndolo desde la mirada astrológica, es muerto por una lanza. El signo contrario de Géminis es Sagitario, y Sagitario es una flecha o una lanza. Obviamente tenía que ser muerto por esa lanza que nos habla de esa doble naturaleza del signo contrario, que nos habla de ese conflicto. Muy bien, entonces podemos ver en esta historia todo ese contraste que estuvo muy claro en la manifestación del signo de Géminis. Ahora vamos a ver la parte astronómica. Bueno, como hemos visto, desde esta mirada de astrología, podemos ver la naturaleza de los geminianos. Por eso son tan cambiantes, por eso son tan duales, por eso quedan bien con un lado, quedan bien con el otro lado, y esa dualidad es parte de su naturaleza, ese contraste, esa doble mirada, esa mirada femenina de la niña geminiana y esa mirada masculina del niño geminiano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres humanos, por eso tienen como palabra clave yo pienso. ¿Por qué? Porque zodiaco quiere decir animal, diaco, ronda. Zodiaco es la ronda de animales. Y en los 12 signos nada más hay 3 signos humanos. Para Géminis, que es un niño y una niña. Para Virgo, que es una virgen. Y Acuario es un hombre. En el caso de los niños, obviamente su palabra es yo pienso.
para Virgo es yo analizo, para Acuario es yo sé. Por eso los geminianos son tan inteligentes, pero tienen esa capacidad de ver esas dobles cosas. Miran un poco más que los demás. Hagan de cuenta que un geminiano es como si tuviesen dos personas en uno. ¿Por qué? Porque tienen esa mirada amplia, esa mirada dual, esa mirada cambiante. Por eso también por el lado negativo son buenos para falsificar, para decir mentiras. De hecho, dicen por ahí que Mercurio es el dios de los ladrones, ¿eh? Y entonces, ¿por qué? Porque tienen ese ingenio de esconder las cosas, de manipular. ¿Por qué? Porque lo vemos desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, cuando nació Mercurio, el regente del signo de Géminis, lo primero que hizo es que le robó a Cupido su carcaj, Hades le robó su casco, y entonces era un niño muy travieso, y en lugar de que los dioses se enojaran con él, ¡ay, qué simpático! A mismo Marte le robó la espada, a la diosa Atenea le robó su escudo. Todo eso es una naturaleza del regente de Géminis, que es Mercurio, y por eso los geminianos son tan duales y al mismo tiempo son tan inteligentes. Hay tantas cosas de Géminis que podemos decir, por ejemplo, sus profesiones o algunos personajes. Siempre nos habla de los hermanos, de los cuates, de los gemelos, pero en profesiones sería traductor, que cambia de un idioma a otro. Otra de las profesiones sería falsificador. ¡Wow! De que pone una cosa y la cambia. O el imitador o el copiador. Eso es parte muy geminiana, ¿eh? También todo lo que tenga que ver con la comunicación, como periodista, como locutor, como comunicador, como tal. Todas esas son profesiones geminianas. Muy bien, vamos a ver la parte astronómica. Géminis cuenta con 119 estrellas. Obviamente no todas son observables a simple vista, hay que apoyarse de telescopios. Muy bien, pero la más brillante de la constelación de Géminis es la estrella Pollux, y esto pues en relación al mito de uno de los hijos de Leda. Esta constelación la descubrió el astrólogo, geógrafo, matemático y griego de aquellos entonces, Claudio Ptolomeo. Fue el que descubrió la constelación. De hecho, él descubrió 48 constelaciones. En su libro que él tituló El Almagesto, que es un tratado astronómico de lo más completo que hay de la antigüedad. Muy bien, de la constelación de Géminis tiene lluvias de estrellas. Una de ellas se llama Epsilon, Geminiadas y las propias Geminiadas. Decía que la estrella más brillante es Pollux y es una gigante anaranjada con características muy parecidas a las solares y está a 37.7 años luz de nosotros, está lejísimos. Y los astrónomos han descubierto que en la constelación de Géminis hay planetas extrasolares, 2 o 3 veces más grande que Júpiter. ¿Qué quiere decir que sean extrasolares? Quieren decir que están afuera de nuestro propio sistema solar. Quiero decirles que la Tierra no es el único planeta habitado. Cada estrella es un sol, y este sol es un nuevo sistema solar. Y entonces alrededor hay planetas. Y entonces el planeta Tierra no es el único planeta habitado. Cuando veamos una estrella, por ejemplo la de Pollux, que está en la constelación de Géminis, tiene su propio sistema solar. Entonces somos infinidad de soles, infinidad de tierras, infinidad de mundos. Bueno, espero te haya gustado toda esta historia desde el mito, desde la interpretación astrológica y desde la mirada astrológica. Recuerda suscribirte a mi canal. Recuerda también que en mi canal tengo otros videos donde hablo de los 76 signos que son nuevos, porque los 12 que ya todo el mundo conoce, bueno, esos ya los conocemos, pero son los 76 nuevos signos zodiacales para completar la bóveda celeste con 88 signos. Recuerda seguir este canal y te vas a encontrar cosas muy interesantes. Me despido, el Capi, Roberto Trevi.